Buenos días a todos. Gracias por conectaros a esta nueva edición de APA Talks, a la que hemos llamado Autoconsumo 5.0, claves del nuevo Real Decreto y su impacto futuro en el sector. Mientras que os termináis de conectar algunos, me presento, soy Rebeca Sánchez, pertenezco al Departamento de Comunicación de APA Renovables y recojo hoy el testigo de José María González Moya, director general de la asociación, que no ha podido estar hoy presente con nosotros. Y a mi lado tengo a Erickson León, compañero del Departamento Técnico y de Regulación, que también estará durante la sesión. Como ya sabéis, estos APA Talks son un espacio que hemos creado desde la asociación para reflexionar y analizar temas relevantes de la transición energética. De hecho, este es nuestro cuarto APA Talks. Y hoy estaremos hablando de autoconsumo y de esta propuesta, de este proyecto de Real Decreto que tenemos actualmente encima de la mesa, y para ello me acompañan hoy desde la sede de APA Fátima Cadaía, directora de operaciones de ACE Energía, bienvenida. Muchas gracias. Y Javier Lázaro, director técnico y de regulación de APA Renovables. Javi, hoy estás en tu casa. Gracias. Sé que ambos han preparado una presentación bastante dinámica y creo que va a enriquecer en gran medida lo que es este webinar. Para los que nos estáis viendo, ya sabéis que si os surge cualquier duda o cualquier pregunta que queráis que Fátima o que Javier os puedan resolver, podéis escribirla por el chat de preguntas y respuestas. Lo que sí que os pediría es que seáis un poco pacientes a la hora de formular vuestra pregunta, porque estoy segura de que a lo largo del seminario se van a responder muchas de las dudas que podáis tener. Sin embargo, si tenéis cualquier pregunta, escribidla por el chat y hacia el final de la sesión haremos una ronda de preguntas y respuestas para que Javi y Fátima puedan dar solución o resolver algunas dudas que podáis tener. Y yo creo que ya somos unos cuantos, somos más de 200 personas en este APA Talks, así que gracias por conectaros. Y sin más dilación, yo creo que vamos a lo que nos interesa, que es escuchar a los expertos. Así que Javi, Fátima, todo vuestro. Os pongo la presentación y adelante. Genial. Pues nada, si me permite, Fátima, nada, un par de minutillos. Oye, lo primero, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir, como comentaba Rebeca. Para nosotros al final, oye, pues es un privilegio poder hacer ya la cuarta edición. Y sobre todo, pues oye, pedir disculpas, ¿no? O disculparos en nombre también de José María, como indicaba Rebeca, no ha podido asistir a esta nueva edición. Realmente yo creo que muchos de vosotros lo habréis visto. En las últimas semanas, vamos a decir un poco que está un poco revuelta el asunto, ¿no? Todo el tema de renovables, se ha puesto en cuestión, pues eso, el cambio de operación en este sentido para, bueno, tanto las instalaciones fotovoltaicas como eólicas, esas famosas rampas, ¿no? Que habéis ido a lo mejor leyendo en algunos medios. También ese procedimiento de consulta pública para modificar de forma express algunos procedimientos de operación por parte de Red Eléctrica y bueno, y como dicen algunas malas lenguas, ¿no? O como se han visto en algunos periódicos o medios de comunicación, ese posible apagón, ¿no? que ha podido suceder. Y bueno, y por ese motivo, pues nos han convocado a una reunión urgente hoy a las 10:30 y bueno, ya ha tenido que asistir José María, o bueno, asistirá en unos minutos, ¿de acuerdo? Así que nada, por nuestra parte, como comentaba un poquito Rebeca, pues preparando el webinar, estuvimos analizando un poco Fátima y yo cómo hacerlo de forma dinámica para, sobre todo, que no sea algo aburrido, ¿vale? Como una presentación sin más. Con lo cual vamos a ir apoyándonos de la presentación. Conforme vaya pasando la presentación, en cada una de las diapositivas iremos debatiendo cada uno de los puntos que vienen en esta propuesta de Real Decreto. Es verdad que desde la asociación aplaudimos en gran medida esta consulta pública, ¿de acuerdo? Porque muchas de estas medidas que incluye la propuesta de Real Decreto venían o casi son muchas de las alegaciones que hicimos ya en el año pasado en la consulta pública previa, que muchos os acordáis que fue también por estas fechas, hace un año, en octubre del 2024, en el que el sector pudimos hacer alegaciones casi haciendo un brainstorming, ¿no? Porque no teníamos un documento al que alegar de todas esas necesidades o todas las cosas que necesitaba nuestro sector, ¿no? En este caso del autoconsumo. Con lo cual, por esa parte, pues estamos muy contentos, pero evidentemente hay algunos puntos que no se han tenido en cuenta o por lo menos no se han incluido en esta propuesta de Real Decreto.
las iremos analizando y comentando también al final de la sesión. Y bueno, y sobre todo yo creo que lo primero y lo más importante que todos estamos pidiendo, que esta propuesta de Real Decreto, oye, que salga hacia adelante, que no se quede en el cajón, por así decir, del Ministerio, como ya ha ocurrido con alguna otra propuesta normativa en el pasado. Sin más, podemos acordarnos de aquel mayo del 2023, de esa propuesta de Real Decreto para regular las comunidades energéticas que nunca ha salido a la luz y que nunca hemos visto, ¿no? Con lo cual, sin más, pues oye, yo diría si te parece, Fátima, empezamos un poco la presentación, empezamos a ir viendo las diferentes diapositivas y vamos comentando cada una de las medidas, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, por mi parte, buenos días a todos. Vemos que somos unos cuantos ya hoy aquí. Nos interesa a todos este tema y este Real Decreto que estábamos esperando desde el sector. Agradecer también a APA, por supuesto, que nos hayan tenido en consideración, a Cenergia y a mí en su representación para esta cuarta edición de los APA Talks. Y bueno, en cuestión de las medidas, hemos intentado dividirlas en 7 bloques, ¿vale? Un poco para tener un poco más estructurada la presentación. Entonces, lo primero vamos a hablar del tema de modalidades y requisitos del autoconsumo. Este va a ser el bloque más grande porque hemos metido aquí, pues claro, todo lo que es relativo a esas nuevas modalidades, a las modificaciones de las modalidades existentes y de esos requisitos que el 244 pues, nos obligaba a cumplir para las diferentes modalidades y tipologías de autoconsumo. La primera de las medidas va a ser ya la que todos esperábamos y que yo creo que sabíamos que iba a tener lugar en la primera propuesta de modificación o de Real Decreto que hiciera el Ministerio, que es el tema de la ampliación del radio de distancia entre los consumidores. Es verdad que estos 5 kilómetros, ¿no? Esa ampliación de los 2 kilómetros a los 5 kilómetros tiene una serie de requisitos. Esos requisitos es que la instalación de generación sea de tecnología fotovoltaica con una potencia de hasta 5 megas y ubicadas en cubiertas suelo industrial o estructuras artificiales con uso distinto al de la generación, que era lo que ya estaba, digamos, estipulado para los 2 kilómetros, para los 2.000 metros, que también era sobre cubierta, suelo industrial o estructuras artificiales, pues quitando esa parte de suelo no industrial y dejándolo así también en esta propuesta de los 5 kilómetros. Fíjate que aquí, Fátima, claro, todos aplaudimos, ¿no? Y todos pedíamos lo que era esta ampliación de distancias, ¿no? Para poder hacer bueno, unos proyectos o una tipología de proyectos que no se estaba pudiendo llevar a cabo a día de hoy. Pero fíjate que yo me enfocaría un poco esperemos que no sea una medida que nos lleve a engaño, ¿no? Justo todos llevamos reclamando desde el sector esa falta de capacidad en lo que son las redes. Ahora parece que se habla mucho de lo que es la falta de capacidad para acceso a la demanda y parece como que nos hemos olvidado de esa falta de capacidad para acceso a la generación, ¿no? Que es la que necesitamos justo para poder acometer este tipo de proyectos. Si no hay capacidad, pues yo creo que todos estamos de acuerdo que nos da igual que pongamos 5 kilómetros, 10 o 20, ¿no? Con lo cual, oye, fíjate, a lo mejor en base un poco a vuestra experiencia, claro, algunos de estos colectivos o comunidades energéticas que se han podido ir llevando ya a cabo a día de hoy o en los últimos meses, evidentemente, si no había capacidad, ¿cómo han podido avanzar? O sea... A ver, efectivamente, esta es una de las medidas, en la propia presentación del Ministerio nos decían, ¿no?, que querían enfocar muchas de estas medidas al tema de colectivos. Al final, la inmensa mayoría de colectivos pasa por instalaciones a través de red o mixtas en red interior y a través de red. Que aumentan el radio de 2 kilómetros a 5, está muy bien, abarcas más zona, en temas de, pues también instalaciones más en el ámbito rural, pues es verdad que tienes población más dispersa, puedes llegar mejor, incluso también, como veíamos algún caso de núcleos de centro de poblaciones que tienen afectación de patrimonio, que te puedas llevar las instalaciones de generación fuera y con ese radio abarcar, pero si no tenemos esa capacidad de acceso, pues no vamos a poder nunca hacer esas instalaciones a través de red porque no nos van a conceder los permisos de acceso y conexión. Y es verdad que empieza ya en algunas zonas a ser significativa la falta de capacidad, porque es verdad que
en el sector hemos oído mucho eso de los 100 kilovatios, te los dan siempre. Bueno, no, ya me gustaría a mí que nos dieran siempre los 100 kilovatios. Es verdad que la mayoría de las veces, y a día de hoy todavía la mayoría de las veces, te llegan a dar 100 kilovatios, pero hay muchas zonas en las que a lo mejor estamos pidiendo 100 y nos están dando 80. Incluso alguna zona en la que estamos pidiendo 50 y nos están dando 35. Entonces, es verdad que todo esto, sobre todo en el ámbito rural, tiene que ver con las redes, igual que tiene que ver la capacidad de acceso, ¿no? Al final las redes en el rural todavía muchas veces son más débiles, menos actualizadas, y justamente si lo que estamos pretendiendo es un impulso de estas instalaciones colectivas en el ámbito quizá de poblaciones más pequeñas y más dispersas, pues está claro que si no hacemos algo para el refuerzo de las redes y para aumentar la capacidad de acceso, pues lo vamos a tener complicado. Muchas comunidades energéticas, de hecho, están pagando unos refuerzos de red a la hora de conectarse bastante elevados. He visto casos de más de 60.000 euros para poder hacer las conexiones de esas instalaciones colectivas para comunidades energéticas. Claro que a lo mejor algunas de ellas se han llevado a cabo pues gracias a las ayudas que ha habido por parte de la IDAE. Efectivamente. Claro, aquí sobre todo yo creo que uno de los principales motivos es seguir luchando y seguir presionando desde la asociación como hemos venido haciendo desde hace varios años, ¿no? Todavía me acuerdo de esos reales decretos leyes, ¿no? Allá por el 2021, 2022, que decían que había una liberación del 10% para autoconsumo, pero claro, es una liberación en red de transporte y siempre lo que venimos insistiendo al Ministerio, que esa liberación no la estamos viendo en red de distribución, donde realmente nos hace falta desde el punto de vista del sector de autoconsumo. Con lo cual, bueno, aplaudimos la medida, pero vamos a decir que un poco a medias y que evidentemente no sea una medida, vamos a decir, que contente al sector, pero que luego a la hora de la verdad pues no se pueda llevar a cabo, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí dejamos este punto que yo creo que era importante sobre todo matizar de, oye, está bien, pero para llevarlo a la práctica pues no va a ser tan fácil. Desde luego va a necesitar una complementación de ese apoyo a la renovación de las infraestructuras eléctricas para un mayor aumento de la capacidad de conexión. Otra de las grandes modificaciones o de las grandes introducciones de este proyecto de Real Decreto sería una nueva modalidad que también el sector ha pedido con bastante ahínco en los últimos meses. Es una modalidad en la que se comparten solo los excedentes de un consumidor principal. El resto de consumidores que se asocien pueden estar en cualquiera de las modalidades reguladas, eso sí, todos en la misma. Y bueno, pues la gran ventaja es que no requeriría de un equipo de medida adicional que registre la generación neta, a pesar de ser una instalación colectiva, porque va a tener varios consumidores asociados. Por supuesto, aquí el proyecto de Real Decreto define también lo que es el consumidor principal, que es aquel que tiene conectada en la red interior la instalación de producción próxima y asociada a las de consumo, y que participa en esta nueva modalidad de autoconsumo con excedentes compartiendo esos excedentes con otros consumidores. Yo creo que aquí, es decir, el mismo comentario que antes. Si no hay capacidad de inyección en la parte de generación, nunca vamos a poder hacer esta modalidad con excedentes, evidentemente, ¿no? O sea, en todos los informes que vamos haciendo cuando hacemos el análisis de cómo va el sector de autoconsumo de forma anual, comentamos mucho cuál es la pérdida, ¿no? por todas esas instalaciones que no están pudiendo inyectar energía a la red, con lo cual veremos cómo se pueda llevar a cabo esta nueva modalidad, si de verdad pueda ser una realidad o no para el sector. Y luego, sobre todo, ver si no es una opción como aquí tampoco, por así decir, hay una alternativa de no disponer de ese contador de generación, ¿no? Que a lo mejor pueda ser una vía de que en vez de hacer un colectivo hago como una medio triquiñuela, ¿no? Y me voy a esta modalidad, siempre y cuando sea viable, ¿no? O sea que, bueno. Efectivamente, aquí, bueno, pues es una modalidad que tiene cosas muy buenas, por ejemplo, el tema de no necesitar un equipo de medida que registre la generación neta. Eso a día de hoy está llevando a los colectivos a unos retrasos en activación de consumo bastante significativos, a hacer unas reformas en instalación de enlace bastante significativas,
sobre todo cuando eso no tienes espacio para ese contador, las instalaciones pues que también están a lo mejor bastante desactualizadas, pero bueno, cuando ya te tienes que meter, estoy hablando un poco más del día a día y de los aspectos más técnicos, cuando te tienes que meter a reformar un nicho entero para la CPM, para poner una CPM doble y demás, pues tanto en costes como en tiempos sobre todo, y en tema de inspecciones de algunas de las distribuidoras, pues está dilatando mucho los tiempos. Obviamente aquí, como en la verdad, la tendencia general del Real Decreto también 244 es que nunca ponemos un mínimo de consumo al consumidor. Entonces, bueno, podríamos tener un consumidor que en realidad no consuma y tener ahí la instalación de generación, ¿vale? Aquí siempre la normativa ha sido muy amplia, dando lugar pues, a que al final cada uno desarrolle sus modelos de la mejor manera posible, de la manera que quieran dentro de la legalidad, pero la legalidad es bastante amplia en este sentido, efectivamente. Genial. También respecto a las modalidades, pues tenemos la posibilidad de que un mismo consumidor esté asociado a dos modalidades, que hasta el momento sabemos que tendría que ser homogénea. Puedes estar asociado a distintas instalaciones, pero tendrían que tener todas la misma modalidad. Y lo que propone es que haya una excepción a esta norma, que es los casos con un autoconsumo individual sin excedentes y un autoconsumo a través de red, obviamente, pues en este caso con excedentes. Esto, por supuesto, pues también es una medida a aplaudir, sobre todo pues para aquellos que ya han probado el autoconsumo, ¿no? Y quieren todavía más, que seguro que hay muchos casos. No, claro, sobre todo habrá muchos consumidores que no tengan capacidad o mayor capacidad en sus cubiertas y que a lo mejor, pues, oye, con esta medida puedan asociarse a otros autoconsumo que puedan estar dentro a lo mejor de ese nuevo radio, ¿no? De 5 kilómetros, siempre que se permita, y adherirse y poder seguir autoconsumiendo mucho más de lo que lo está haciendo ya a día de hoy. Bueno, yo creo que es una medida bastante buena, pero sobre todo más desde el punto de vista del consumidor, de poder adherirse a otras instalaciones que pueda haber a su alrededor, ¿no? Con lo cual, oye, aplaudimos la medida y veremos cómo se puede implementar, ¿no? A posteriori, sobre todo, desde el punto de vista de comunicaciones entre comercializadoras, distribuidoras, que no nos ahoguemos siempre en el mismo punto, ¿no? Efectivamente. Al final, bueno, lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Hay muchas medidas que tienen también un impacto en todos esos ficheros de comunicación entre comercializadora, distribuidora y, bueno, el propio documento insta a la CNMC a hacer esas modificaciones, a presentar esas modificaciones y a las distribuidoras y comercializadoras a hacer las adaptaciones pertinentes que, bueno, como sabemos, luego ya comentaremos también, a veces se dilatan más de lo previsto inicialmente. Genial. En cuestión de modalidades, también hablamos de también una modificación en la modalidad sin excedentes, y es que se posibilita que el titular de la instalación de generación no sea el mismo que el titular de la instalación de consumo, que es algo que también se venía reclamando y desde APA también se había incluido en las propuestas a la consulta pública. Bueno, y que creemos que es un paso adelante porque fijaos, o sea, es un punto que a lo mejor pueda pasar desapercibido, ¿no? En lo que es la propuesta de Real Decreto, pero es un punto que estaba imposibilitando en muchas ocasiones, no vamos a decir a lo mejor pequeños proyectos, pero sino medianos y grandes proyectos en donde modelos de negocio de ciertas empresas pues iban por esta vía, ¿no? De tener diferente titularidad y solo por estar en la modalidad de sin excedentes no podías realizarlo. Volvemos a lo mismo. Si no hay capacidad de inyección a las redes, es un poco incongruente que no podemos desarrollar este tipo de instalaciones, al menos para que el consumidor pueda beneficiarse, esas empresas puedan desarrollar su modelo de negocio y sobre todo como veremos a posteriori. Es decir, ya esas instalaciones sin excedentes, si ya le metemos o se incluyen una solución o una instalación de almacenamiento, pues ya empieza a cambiar un poquito la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que, fijaos, podía ser un punto sin más, pero sí que puede ayudar, siempre y cuando salga adelante la normativa y se apruebe, a que ciertos proyectos que a día de hoy pues, están paralizados se puedan llevar a cabo. Totalmente de acuerdo. Al final, las instalaciones de mayor envergadura, justamente por la falta de capacidad de acceso, se están llevando muchas veces en industrias a esta modalidad sin excedentes, pero al mismo tiempo un industrial que se dedica a algo totalmente distinto,
pues no quiere la responsabilidad de ser el titular de una instalación de generación, pues oye, medianamente grande, que es que hay proyectos, estamos hablando de varios megas. Entonces, oye, yo soy el consumidor, yo quiero esta instalación de generación, pero yo no quiero ser el titular de esa instalación de generación, ¿no? Entonces, esto pues también para el tema de contratos PPAs en estas instalaciones más grandes y demás, yo creo que va a ser bastante facilitadora. Sí, que el propio consumidor tampoco entendía el motivo de por qué no se podía. Efectivamente. Era, pero ¿por qué en otras modalidades sí y en esta no, ¿no? Y así se lo hacíamos llegar al ministerio en numerosas ocasiones, porque muchos de los socios nos lo trasladaban y en algunos congresos se ha ido comentando. Pero bueno, oye, bastante contentos en este sentido y de verdad no hay que pasar por alto esta medida, ¿eh? Efectivamente. Y luego también tenemos, para ir terminando ya con los temas de modalidades, tenemos también el tema de la permanencia en una modalidad que también se reduce de los 4 meses al mes. Eso es. Luego tenemos el tema de la exención de los servicios auxiliares, también otra de las medidas, que como sabéis a día de hoy al final para que los servicios auxiliares se consideraran despreciables y por tanto no hiciera falta un contrato de suministro particular para el consumo de estos servicios auxiliares de la propia instalación de generación, nos pedían, al final subyacía ahí, tenías que ir un poco de un artículo a otro, pero subyacía siempre el hecho de que tenía que estar conectadas en red interior, y en esta propuesta de Real Decreto pues ya lo abren a que también las instalaciones a través de red puedan tener esa consideración de servicios auxiliares despreciables, eso sí, siempre que cumplan pues con que sea generación también renovable, potencias inferiores a 100 kilovatios, pues que la energía anual consumida por los servicios auxiliares sea inferior al 1% de la generación, que eso es lo que en realidad te dice que son despreciables, ¿no?, frente a lo que estás generando, y también incluyen que no podrán tener un régimen retributivo adicional o específico. Bueno, yo creo que es una medida adicional buena, que bueno, es uno de los puntos que también a lo mejor podía haber pasado desapercibido, pero que igual pues ciertas instalaciones lo van a, bueno, van a verse beneficiados por este motivo. Si evidentemente siempre, y repetiré mucho durante la sesión, siempre y cuando se lleve adelante la propuesta de Real Decreto y se apruebe, ¿de acuerdo? Efectivamente. Al final esto pues nos agilizará un poco en esa última parte que últimamente es donde también está quizás el nudo gordiano de las instalaciones, que está esa parte de final de contratación, activación del autoconsumo, en el que también vemos, o sea, que se pone bastante el foco esta norma en toda esa fase final. No, y que siempre hay como puntos, ¿no? Y parte del proceso que parece que no, pero si las vamos simplificando, pues evidentemente vamos reduciendo los tiempos. Que si no mes a mes o día tras día, pues al final hace que todos los proyectos se eternicen, ¿no? O que lleven a un largo plazo que en muchas ocasiones no entendemos. Efectivamente. Bueno, luego tenemos esta modificación en el tema de la inscripción en el registro de productores. Bueno, aquí yo creo que partimos de la base de que están funcionando los registros a nivel nacional de manera bastante poco eficiente y con bastantes pocos resultados, ¿no? Solo tenemos que ver el RANE, que ya siempre que vamos a las mesas de trabajo y demás lo repetimos y lo repetiremos hasta la saciedad, ¿no? Que es bastante... bueno, llama bastante la atención que desde el 2019 hasta hoy no tengamos ese registro coherente a lo que realmente está instalado y legalizado en España, porque en los registros entiendo que de baja tensión, de alta tensión están esas instalaciones, pero que todos esos trámites de oficio al registro de autoconsumo y al registro de productores no está funcionando. Sí, y fíjate que ese punto lo vamos a hablar después, ¿eh? Porque hay una, si no recuerdo mal, la disposición transitoria o adicional cuarta, mete un punto de observabilidad que, si os parece, lo dejamos para después y lo ampliamos porque es un punto que, con perdón y además lo voy a decir, nos lleva cabreando desde hace mucho tiempo, es un punto que llevamos luchando desde hace mucho tiempo y ahora parece que casi nos empiezan a señalar, ¿no? Entonces, lo vamos a desarrollar a posteriori. Sí, aquí simplemente pues lo que nos dan es la potestad para hacer ese registro de producción de manera voluntaria, a pesar de no tener la obligación de estar registrados o de hacer la inscripción en ese registro. Y lo que sí también nos llama un poco la atención es que nos den un plazo respecto a la inscripción en el registro administrativo de autoconsumo
cuando sabemos que la realidad es que no nos están notificando, una gran mayoría de los casos, no nos están notificando esa inscripción en el registro administrativo de autoconsumo, que también es de oficio para muchas de estas instalaciones. Entonces, bueno, ahí yo creo que a lo mejor sí que periodo de alegaciones enviaremos también alguna actualización. Efectivamente. Y nada, para acabar ya este bloque, pues tenemos una normativa derogada, un apartado del artículo 13 de 1699 que podía pues, dar lugar a confusión por hablar de que las instalaciones de producción no podían superar los derechos de extensión adscritos al suministro. Entonces, bueno, derogarían, si se aprueba esa normativa que puede crear confusión, aunque por supuesto el 244, aun ser posterior y de rango, del mismo rango legal, pues en principio caería del lado del 244, pero siempre es mejor evitar cualquier tipo de confusión normativa y de interpretaciones de los distintos agentes. Sí, hemos visto algunas pequeñas modificaciones de normativa que van en esta vía, ¿no? Oye, son pequeñas y concisas, pero evidentemente yo creo que son importantes. Pasamos ya a la parte un poco más específica de equipos de medida. Lo primero es que, como sabréis, a día de hoy la normativa dice que en una instalación que tenga más de un equipo de medida, todos los equipos de medida tendrán que tener la tipología más exigente de todos, y pues aquí la propuesta de Real Decreto sugiere que los consumidores que no sean el consumidor principal no tengan que acogerse a esta medida y que sigan con su equipo de medida existente según su potencia contratada. Pues está claro que es una medida también muy facilitadora y que, bueno, para que las exigencias, sobre todo por parte de distribuidora, no sean excesivas para un consumidor que al final se va a conectar a través de red y que, bueno, la parte de equipos de medida y de medida pues no debería ser un problema para que se pueda adherir a esa instalación de autoconsumo. Y también se elimina, pues como comentaba ahora Javier, otro punto que se elimina para que no genere tampoco esa confusión es un párrafo en el Real Decreto de equipos de medida que indicaba que sujeto productor y consumidor deberían compartir punto frontera. Llevamos desde el 2019 con instalaciones a través de red, así que, pues bueno, otro punto favorable para evitar eso, un poco de contradicciones normativas entre las distintas normas, que son muchas del sector eléctrico. No, yo creo que esto nos viene bien, ¿eh? Al final son pequeñas puntualizaciones que se han incluido en esta propuesta de Real Decreto que, a nuestro entender, son bastante buenas, sobre todo para que no haya luego posibles interpretaciones o malas interpretaciones de porque haya un párrafo en una normativa anterior, pues que dé lugar a que alguien, por así decirlo, nos pueda echar para atrás, o porque en algunos casos todo lo que es la instalación de equipos de medida parece que no, pero pueda llevar a lugar a una confusión. Un punto, vale, si me permitís, que también lo acabamos de poner en el chat y veo como hay gente que está levantando la mano. Si nos permitís, vamos a, por favor, poner las preguntas en el chat, en el apartado de preguntas y respuestas. Sois más o casi 300 personas por lo que estaba viendo. Imaginaos, sería inviable que podáis empezar a levantar la mano muchos y daros luego paso, ¿vale? Entonces, dejadnos por favor las preguntas ahí y luego ya las vamos resolviendo, aquellas que no se hayan podido resolver a lo largo del webinar, ¿vale? Es que si no nos extendemos aquí, imaginaos, nos quedamos hasta las 2 de la tarde y tampoco queremos eso, ¿de acuerdo? Disculpadnos, ¿eh? Sí, bueno, continuamos justamente con lo que decías de equipos de medida y de la parte esa de instalación del equipo de medida. De hecho, ese artículo 10 bis que se propone en la norma es, oye, un detalle por su parte, la verdad, que ya quede plasmada ciertas cosas de la parte de instalación del equipo de medida, que también creemos que es uno de los obstáculos que a día de hoy están impidiendo que esas instalaciones avancen y se legalicen en los tiempos que deberían, pero es verdad que, bueno, creemos también que tiene bastante margen de mejora, ya que se ponen a explicar y a detallar y a aclarar ciertas cosas, pues que puedan todavía incluir algunas más. En principio lo que se aclara, lo primero es la posibilidad de que el contador de generación sea en propiedad del propio titular o alquilado a la distribuidora. Esto en principio, hasta donde yo sé, no estaba habiendo problemas en este sentido, pero bueno, está bien que quede aclarado.
y que en caso de que se elija el régimen de alquiler, pues sí que nos da una serie de un procedimiento, más o menos, de que la distribuidora tiene que instalar ese equipo de medida en un mes desde la solicitud de alta, considerando esa solicitud de alta cuando se presenta el acuerdo de reparto y el fichero de coeficientes, que durante la instalación debe estar presente el consumidor, el gestor o un representante. En caso de deficiencias tienen que dejarlo reflejado, tienen que entregarlo a la persona que esté allí presente y tienen que acordar un plazo para la resolución de esas incidencias, que en principio tiene que ser también inferior a un mes. Y muy importante también, que esto se ha hablado mucho en las mesas de diálogo con la CNMC, es que no haya nuevos reparos posteriormente. Es decir, si la primera inspección la ha hecho un técnico, ha detectado 3 cosas a subsanar, en la segunda inspección viene otro técnico, no puede detectar cosas adicionales a lo que ya se ha detectado en una primera inspección. Esto sobre todo pues nos vale para que una diferencia, una discrepancia entre criterios interpretativos entre 2 técnicos que puedan acudir a hacer una inspección, pues no nos vaya a afectar a tener que andar repitiendo y repitiendo y repitiendo, como está sucediendo muchas veces esas inspecciones. Genial. Aquí también, bueno, como decíamos, creemos que hay un poco de margen de mejora. Primero, a mí lo primero que me llamó bastante la atención de este artículo es que pone que debe estar presente el consumidor, el gestor o un representante, pero el productor no. Y estamos, o la empresa instaladora, estamos poniendo un contador de generación y no está ni el titular de la generación ni la empresa que ha realizado, que ha supuestamente dejado todo preparado para la instalación de ese contador de generación. Obviamente da la opción a que sea un representante, pero bueno, no creo que tenga que haber un documento de autorización para que la propia empresa instaladora o el propio productor acuda a la instalación del contador. Yo creo que tendría que estar ya, si lo van a incluir en la normativa, pues que incluyan a todos los agentes que de verdad pueden estar y que tiene sentido que estén, porque si luego necesitamos que el propio la persona que está presente sea la que defina el plazo para subsanar deficiencias, pues yo lo siento, pero el 99% de los consumidores no creo que sepan interpretar una hoja de deficiencias en una instalación de enlace, la verdad. Sí, sobre todo si lo han querido especificar tanto, ¿no?, en la norma, pues evidentemente todo lo que aparezca en la norma hay que tener mucho cuidado porque luego se lleva a cabo. Con lo cual, oye, eso también es uno de los puntos que ya tenemos preparado para, oye, comentar, alegar, y si se quiere poner específicamente pues quién tiene que estar presente en ese momento, pues evidentemente que se pongan, creemos, a los representantes que sí que tienen que, por lo menos esa información y ese conocimiento técnico, ¿no? Efectivamente, yo creo que aquí, bueno, en las alegaciones va a ser uno de los apartados en los que se vayan a incluir bastantes comentarios. Y esto al final va muy en colación también con toda la parte de activación, como comentábamos, que también está siendo pues todo el rato objeto de reclamaciones por parte de autoconsumidores y de gestores de esas instalaciones. Se aclara que el fichero de coeficientes de reparto puede ser remitido por el gestor de autoconsumo o al menos uno de los consumidores. Esto quiere decir que el primer fichero recibido se aplicaría a todos los demás consumidores pertenecientes a ese mismo autoconsumo, agilizando así pues todo lo que es este trámite. Y pues obviamente también incluye algunas aclaraciones, que en caso de modificaciones obviamente lo que tenemos es que entregar el TXT con todos los valores otra vez, ¿no? O sea, igual que veremos ahora, los acuerdos de reparto pueden ser, digamos, modificados en parte, el TXT pues siempre lo tenemos que enviar completo a la distribuidora, ¿no?, directamente o a través de la comercializadora. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que ya lo que es la regulación, ¿no?, del gestor del autoconsumo, pues es un avance. Verdad que parece como que vamos hacia adelante, volvemos hacia atrás con esa derogación, ¿no?, del Real Decreto Ley 7 de este año en junio, que no convalidó o no se llegó a convalidar en el Congreso, donde ya estaba metida la que era la figura de autoconsumo, con lo cual podríamos haberlo tenido ya regulado y no habría, por así decir, sido necesario que se haya incluido en esta propuesta Real Decreto. Pero, como bueno, bien sabéis, pues vamos a decir, el panorama político no beneficia en este sentido la aprobación de modificaciones en rango de ley, y por eso, pues evidentemente también tenéis en cuenta que todo lo que aparece en esta propuesta de Real Decreto, todo lo que se pueda regular a nivel de Real Decreto y no
modificación de ninguna de las leyes, y sí que hay algunos puntos, evidentemente, que a lo mejor luego podemos comentar, que conllevaría una modificación de la ley del sector eléctrico, pero que por ahora pues, no se puede incluir en esta propuesta normativa, ¿no? Efectivamente. Justo como comentábamos de esta parte de activación, del envío de esa documentación necesaria para la activación, pues también hay una simplificación que creemos que es muy positiva, que es esa modificación parcial, como decíamos, de un acuerdo de reparto. Es decir, si solo vamos a cambiar los coeficientes de reparto de 2 consumidores, por ejemplo, en un acuerdo de reparto de 40, solo necesitamos las firmas de esos consumidores afectados. Igualmente, si vamos a cambiar un consumidor por otro, pero mantenemos el coeficiente de reparto, pues un caso típico en una comunidad de propietarios de una compra-venta de una vivienda o un alquiler de una vivienda, pues solo tiene que firmar el nuevo consumidor con una conformidad del consumidor que abandona ese acuerdo, ¿no? Al final, pues por no tener que recopilar otra vez todas las firmas de unos consumidores que no van a ver afectada su generación, ¿vale? La generación individualizada que les corresponde, porque, pues oye, simplemente se va uno, entra otro y que no tengas que hacer una junta de vecinos, me vuelvan a firmar todos un acuerdo, etcétera, etcétera. Yo creo que esta parte es verdad que es muy positiva, si bien sí que se hablaba mucho de esa necesidad también de, oye, notificar los cambios al resto de consumidores, pero que no sea necesaria la firma, sino que sea una comunicación de, oye, esto es lo que ha cambiado, al final tú perteneces a este colectivo, te informamos de lo que ha pasado, pero que no sea necesaria esa recopilación de firmas. Esto es fundamental, es decir, al final ya cuando alguien decide, ¿no?, llevar a cabo este tipo de proyectos, sobre todo que son mucho más difíciles de implementar, ya de poner de acuerdo a todos los consumidores, ¿no?, clientes finales. Es decir, si me voy a un ejemplo de un edificio de vivienda, pues ya poner de acuerdo a todos los vecinos. Imaginaos que yo creo que siempre tenemos o podemos tener casi 1000 historias, ¿no?, cada uno de los que vivimos en edificios de viviendas. Imaginaos para que luego, durante la vida, por así decir, de la instalación, si hay que hacer alguna modificación, tengamos que estar molestando continuamente a cada uno de los vecinos, ¿no?, o los que están adheridos a este proyecto. Con lo cual, evidentemente, si queremos que este tipo de proyectos vayan hacia adelante, es necesario la simplificación. No hay lugar a llevarlo desde otro punto de vista, ¿no? Efectivamente, y también justamente para esto, para este tipo de cambios de coeficientes de reparto, pues también se reduce, igual que se reducía para el tema de las modalidades, de 4 meses a 1 mes ese periodo mínimo de cambio, de modificación. Sí, yo creo que eso también es muy bueno, ¿no? Es decir, la vida actual es mucho más dinámico, mucho más, por así decir, acelerado, y evidentemente tenemos que adaptarnos mucho más al tiempo real, ¿de acuerdo? Entonces, pasar de 4 a 1 mes, pues yo creo que es también beneficioso en algunos casos y en algunos proyectos. Y aquí también, bueno, lo que comentábamos antes, al final, pues dependerá también de las distribuidoras y comercializadoras que al final van a tener que asumir, pues, esa periodicidad quizás de modificaciones que sabemos también por las reuniones que tenemos con ellos que no son del todo, no les encantan este tipo de medidas en las que mes a mes pueden estar modificando esos parámetros de los autoconsumos. Así que bueno, vamos a ver si nos quedamos, a lo mejor no son ni 4 ni 1, a lo mejor son 2, veremos al final la propuesta cómo queda. Y bueno, entramos dentro de uno de los grandes temas, que es esa, como comentaba Javi, esa parte del gestor de autoconsumo, que ya habéis visto que íbamos avanzando porque en realidad lo han ido desarrollando a lo largo de todo el texto de esa propuesta de Real Decreto. Obviamente lo definen, ¿vale? Se agrega esa definición de que puede ser una persona física o jurídica que represente los intereses de los consumidores mediante una autorización por parte de estos para que pueda realizar todas las gestiones a su nombre. Lo que sí, importante, solo puede existir un único gestor de autoconsumo para el mismo autoconsumo. No tiene que formar parte del autoconsumo, puede ser, pues oye, un gestor externo totalmente Tercero. a lo que es el autoconsumo colectivo. Y, por supuesto, sí que tiene posibilidad de modificación por parte de los consumidores que estén adheridos. Efectivamente. Y en cuanto a funcionalidades, pues bueno, yo creo que se puede resumir un poco en ser el interlocutor entre distribuidoras y comercializadoras con el colectivo. También lo incluyen, a este sí que lo incluyen, al productor no, pero a este sí lo incluyen en la parte de instalación de contador de generación y también en la parte de acceso a datos.
Eso habrá que ver cómo se desarrolla, porque eso también ha sido uno de los puntos que hemos estado hablando, ¿no? En lo que son estas mesas de diálogo o estas reuniones a posteriori que estamos teniendo también con la CNMC, de qué manera es el gestor de autoconsumo o, el que puede acceder a estos datos y muy bien, como todos sabéis, pues cómo están lo que es el tratamiento de datos a día de hoy, ¿no? Con lo cual, bueno, veremos a ver cómo se regula finalmente y cómo se lleva a cabo ese punto que en algunos casos pues, puede llegar a ser crítico. Sí, la verdad es que tanto la CNMC como distribuidoras comercializadoras siempre nos han mostrado un poco esas dudas que tienen a la hora de, oye, cómo gestionamos las plataformas y cómo gestionamos los permisos para que, oye, los consumidores, por supuesto, tengan acceso a sus datos, pero para que esos gestores de autoconsumo también tengan acceso a esos datos. Y bueno, entendemos que va a ser, pues, quizás un reto, uno de los mayores retos de implementación de la propuesta normativa, pero bueno, también algo que llevamos pidiendo y que yo creo que también es bastante necesario, ¿no? Disponer los datos también para, oye, para tranquilidad de todos, porque al final cuando no sabes, oye, ¿qué produzco, qué no produzco? ¿Me están facturando bien? ¿Me están facturando mal? Se crea siempre esa cierta inseguridad por parte de los consumidores que a veces pues, tampoco a lo mejor entienden del todo los datos que tienen o cómo poder con los datos que tienen saber si le están facturando bien o facturando mal, y al final pues esa incertidumbre a veces pues genera un descontento que sabemos que siempre va al final en contra de todo el sector. No, y sobre todo es transparencia. Yo creo que al Sí. final lo que siempre estamos solicitando es una mayor transparencia en todos los procesos, ¿no? Y más sin lugar a dudas en lo que es ya la propia instalación ya puesta en servicio, ¿no? Pues sí. Y otro de las grandes novedades de este proyecto de Real Decreto sería la parte de almacenamiento distribuido, que quizás es así que no nos la esperábamos tanto y hemos también acogido con alegría y con incertidumbre un poco también. Quizás sea también de las que en fase de alegaciones vaya a recibir más comentarios, porque al final, bueno, es un paso, por supuesto, muy favorable, que llevamos también pidiendo, pero bueno, hace así unas generalidades de que, bueno, se va a poder acoger a cualquiera de las modalidades, va a cumplir los requisitos generales de un autoconsumo normal, tiene esa exención de la energía consumida de los peajes y cargos, pero bueno, no sabemos, seguro que surgen muchas dudas, están surgiendo, yo creo que también, seguro que en el chat tenemos muchas dudas respecto a este punto y que seguramente pues se va a solicitar desde seguro distintos agentes del sector en esas alegaciones, se van a solicitar muchas aclaraciones de temas que irán saliendo y que están saliendo ya. No, y que estamos todavía afinando, ¿no? Y casi estudiando más al detalle, pues toda esa redacción, todo lo que es esa implementación del autoconsumo distribuido, que, pues fijaos, el viernes anterior a la consulta pública, el Ministerio nos avisó, ¿no? Y nos convocó a una jornada para presentar ya esta consulta pública, es decir, este nuevo proyecto de Real Decreto del 244, ¿no? Y es verdad que en la parte de almacenamiento pues no sabíamos muy bien, tal y como nos lo presentaron, si íbamos a ver algo, si era como próximos pasos, pero lo veremos en una siguiente regulación. Algo hemos visto, ¿de acuerdo? Es verdad que pues, queda una gran parte todavía por regular y bueno, ya por lo menos nos da un poquito de luz de cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Porque hasta ahora, o por lo menos hasta que se llegue a aprobar esta modificación del Real Decreto, pues hay muchas dudas de cómo puedo implementar o no ese almacenamiento. Ahora de repente aquí pone, deberá disponer de un equipo de medida bidireccional. Por ahora no hemos visto que sea retroactivo. Es decir, ¿pero qué va a ocurrir con las instalaciones anteriores? ¿No vamos a seguir teniendo datos? Bueno, hay que analizarlo bien y luego lo veremos, ¿no? Y bueno, luego lo indicaremos. Sí que todos estos temas más en profundidad y casi párrafo a párrafo, ¿no? Pero más las medidas concretas lo veremos en una reunión que tenemos de socios en el grupo de trabajo de almacenamiento de autoconsumo que hemos abierto el próximo martes 21, ¿vale? Entonces, bueno, todos los socios de APA Autoconsumo en este caso, pues sí que ya han sido invitados y iremos viendo y afinando un poquito más al detalle qué ocurrirá con estas instalaciones de almacenamiento, que a día de hoy ya es una realidad. Es decir, muchos residenciales se han llevado a cabo, no desde hace unos meses, sino desde el año 2022, que vinieron todas las ayudas Next Generation. También ya a nivel comercial e industrial se están desarrollando mucho
este tipo de instalaciones, con lo cual, oye, hay que pedir un poquito más en esta primera parte de regulación y sobre todo sin olvidarnos de que, oye, lo ponen además en uno de los párrafos de esta propuesta de Real Decreto, de que este tipo de instalaciones de almacenamiento distribuido en una segunda regulación o en próximas regulaciones para poder dar soporte, ¿no? Y que puedan participar en esos mercados de flexibilidad, en esos servicios de ajuste que a día de hoy lo tenemos únicamente en redes de transporte, pero que yo creo que, oye, es un clamor de todo el sector de que esto se tiene que trasladar a la parte de distribución. Si queremos que el sistema eléctrico en general, ¿no? Sea lo más flexible posible, se adapte sobre todo al tiempo real, ¿vale? Que yo creo que es lo que todos queremos. Evidentemente, pues hay que trasladar o habrá que trasladar todos esos procedimientos de operación que tenemos ahora mismo o que tiene ahora mismo el transportista para poder operar, habrá que trasladarlos también a la parte de distribución y que los distribuidores, oye, puedan tener disponible el almacenamiento distribuido, todos aquellos que quieran participar, evidentemente. Ya veremos si llega un momento o un día, ¿no? Muchos años en un futuro, de que a lo mejor esto incluso tenga que ser obligatorio y que todas las instalaciones puedan llegar a participar. Eso no lo sabremos a día de hoy, pero sí que esto ya es una realidad en otros países a nivel europeo, con lo cual no tiene sentido que vayamos tan lento, ¿no? Y que la regulación en algunas ocasiones pues, sea el que retrase o el que casi frene el desarrollo del sector, ¿no? O sea que, bueno. Sí, yo creo que justo esta es una norma en la que queda patente que muchas veces el sector va por delante de la regulación y que quizá después, como decías, de tantos años en realidad haciendo ya instalaciones con almacenamiento, pues que sea ahora cuando se está incluyendo esta parte de almacenamiento distribuido y de una manera quizá un poco demasiado escueta para llevar ya tanto el momento en el que estamos, ¿no? Si esto lo hubieran publicado hace un tiempo, pues hubiera tenido más sentido y ahora quizás ya queríamos algo un poquito más desarrollado. Eso es. Bueno, en esta parte de almacenamiento simplemente os dejamos también las definiciones de los conceptos energéticos que indican en esa propia disposición adicional, ¿vale? Y luego, pues tenemos ya para finalizar tema de facturación y acceso a datos, como ya adelantábamos, es acceso a datos que tendrán que tener tanto los consumidores asociados como los gestores de autoconsumo, como en este caso sí se acordaron de los sujetos productores, para que puedan acceder a los datos disponibles de la generación en las mismas plataformas en las que ahora pueden consultar los datos de consumo. Y también pues proponen una información a incluir en la facturación de las comercializadoras de referencia. Datos del tipo CAU, medidas del contador de generación, energía horaria neta generada individualizada, ese tipo de datos justamente pues también para lo que comentábamos. Oye, me estás facturando en base a qué, ¿no? Dame esos datos de mi generación, de mi compensación, de, oye, mi generación individualizada, porque yo tengo la generación macro, puedo tener acceso a lo mejor a la generación macro, pero también quiero saber cuál es la mía individualizada dentro de mi colectivo y que quede de manera más transparente. Yo creo que aquí, como decías, también es un poco de ejercicio de transparencia lo que quiere hacer el Ministerio y, en principio, lo que sí solo afectaría a esas comercializadoras de referencia. Aquí, sobre todo, casi me reitero a la palabra que ya estabas diciendo, es transparencia para todos los consumidores. O sea que... Efectivamente. Y ya por último, pues el tema que también adelantaba Javi antes, que es el tema de la observabilidad y del registro, ¿no? Incluyen ahí en la parte de observabilidad, en la disposición adicional cuarta, que Red Eléctrica tiene que elaborar ese panel de autoconsumidores, digamos, representativos para tener de forma agregada, pues por diferentes, por provincia, por potencia, por modalidad, pueda tener datos de la energía generada, consumida, vertida, del autoconsumo. Al final lo que quieren es una representatividad de datos de todas esas instalaciones de autoconsumo y en principio pues la vía por la que quieren obtener esa información es requerírsela a todos aquellos fabricantes o plataformas que tengan monitorizado más de 1 mega de potencia instalada en autoconsumo. Y si quieres, pasamos y... Sí, y luego ya lo último que teníamos de estas modificaciones, pues la parte esa de actualización de registros,
que también va conectado con lo que comentábamos antes de que los titulares puedan ellos mismos voluntariamente inscribirse en el registro de instalaciones de producción. Y pues lo que dice también la disposición transitoria única es que en el plazo de 6 meses las comunidades autónomas tienen que deberían actualizar la información relativa al código de inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción, y que los titulares, pues como decíamos, pueden también, las ya inscritas en el registro de autoconsumo, puedan solicitar la inscripción en el registro de producción. Algo que en principio, como comentábamos, tendría que estar haciéndose ya de oficio desde 2019. A mí este es un punto que es verdad que en muchas ocasiones dices, la normativa tienes que empezar a leerla casi por el final que por el inicio, ¿no? Y este punto es súper importante, pero con perdón desde la asociación, y a mí en particular, o sea, me cabrea muchísimo. De repente, el autoconsumo, oye, por suerte, por desgracia, ¿no? Pero este registro no ha estado funcionando. Las asociaciones hemos tenido que ir publicando ciertos datos, ¿no? Estimaciones, estadísticas. Hemos tenido, o por parte de APA, pues hemos desarrollado ese informe anual. Y claro, y de repente siempre estábamos alertando, oye, a todos los organismos, a todos, por así decir, todos los participantes dentro de lo que es el sector de, oye, cuidado que el autoconsumo cada día hay más instalado, cada día se está instalando más. Evidentemente no es solamente ir viendo lo que se instala durante un año, sino el acumulado. Claro, ahora de repente nos empiezan a señalar. O sea, aparece en el informe, ¿no? de la propuesta de modificación de procedimientos de operación de la semana pasada por parte de la CNMC, y hay unos párrafos en donde ya se empieza a hablar de que el autoconsumo ya tiene una afección que, claro, que para la operativa de red eléctrica pues le está siendo un poco complicado no tener toda esta observabilidad, todos estos datos. Y con perdón dice, esto ya se veía venir, o sea, esto ya lo veníamos reclamando desde el 2019, que que el Real Decreto 244 vio la luz, a decir, oye, señores, además, si tenemos una hoja de ruta con la actualización del PNIEC que vimos hace 2 años, de que ya nos hablaba de que el autoconsumo tenía que llegar, ¿no? Un objetivo de llegar hasta 19 gigavatios, en un sistema en el que a día de hoy la potencia máxima que tenemos en el sistema en un único momento del año son 40 gigas. O sea, casi el 50% de la potencia en el 2030. Esperamos, evidentemente, que esa punta, ¿no?, aumente para el final de la década, pero tendría que venir casi de autoconsumo. Y no teníamos, es decir, no hay unos registros fiables. Tú le preguntabas, y en muchos grupos de trabajo que tenemos con el operador del sistema, con Red Eléctrica, y bueno, tenían unas estimaciones y demás. Y claro, de repente ellos nos decían, no, pero nosotros vemos mucho menos de lo que pues indiquéis vosotros en vuestros informes. De repente, hace un par de semanas, el Ministerio pues casi que nos ha dado la razón al sector, y sí que han publicado o van a hacer público, y así lo han hecho también en la propuesta de Real Decreto, de que el Ministerio ya está viendo más de 8 gigavatios, si no recuerdo mal, 8.2 gigavatios de instalaciones de autoconsumo ya en España. Con lo cual, claro que esto era un problema, claro que esto no ha sido un problema que se ha querido atacar, ¿no?, por así decir, desde hace ya varios meses o años, y ahora ya viene, por así decir, las prisas, ¿no? Yo me fijo aquí, dice, en el plazo de 6 meses. Pues, oye, en el plazo de 6 meses habrá que actualizarlo, pero tendrá que haber una recurrencia, es decir, tendrá que haber cada 6 meses, se tendrán que seguir actualizando, y las comunidades autónomas deberían de tener eso por casi como uno de los trabajos importantes que tiene que ir realizando. O sea, la transparencia, los datos. A día de hoy, en el mundo en el que vivimos, sin datos no podemos hacer nada. Y evidentemente, pues en este caso, pues Red Eléctrica, claro, ya está viendo muchas perturbaciones en ciertas horas del día en donde ya el autoconsumo pues afecta, ¿no? Y parece que ahora somos el problema, cuando en la realidad, oye, no deberíamos de ser ningún problema. Esto ya venía dado desde hace varios años, se ha ido desarrollando desde el 2019 de forma exponencial, y no se le ha querido dar solución. O sea, con perdón, pero nos cabrea bastante. O sea, y esto será un tema que hablaremos mucho en los siguientes meses. Sí, la verdad es que, bueno, justamente también todo el tema de las comunidades autónomas, ¿no? De tanto de la diversidad de criterios que tienen, como de la diversidad de procedimientos que tienen, como cómo se está gestionando estos procedimientos, que en principio tienen que ser de oficio, de registro, del registro autonómico, autoconsumo, de ese traslado al registro central, y del traslado al registro de producción, ¿no? Es una de los puntos que siempre hemos hablado también con la CNMC,
porque al final pues, falta también ahí mucha transparencia de qué está pasando con tu instalación. ¿Está inscrita? ¿No está inscrita? ¿En qué punto de la inscripción está? ¿En manos de quién está? Y también por eso lo que comentábamos antes, de 2 meses desde la inscripción al registro de autoconsumo. Es que no sabemos cuándo nuestra instalación está inscrita en el registro de autoconsumo a día de hoy. O sea, esto se tiene que cambiar, se tiene que acelerar mucho más, evidentemente. Fijaos, son, si no veo mal, casi las 11 menos un minuto. Habíamos estipulado casi que el webinar iba a ser de 1 hora. Si nos permitís, de acuerdo, vamos a ampliarlo un poquito, pues unos 15-20 minutos, ¿vale? Porque realmente una de las cosas, y lo que os decíamos, ¿no? Lo más importante para nosotros no solamente era hablar de la propuesta de Real Decreto, sino también ir un poquito más allá y hablar del sector. ¿Qué cosas han faltado en esta propuesta de Real Decreto? ¿Qué cosas, por así decir, trabajaremos dentro de la asociación en el ámbito de comentarios y alegaciones, ¿no? Y fijaos, por ir introduciendo un poco, ¿no? Y lo vamos comentando, Fati, si te parece, claro, uno de los puntos que nosotros como una asociación multitecnología renovable volvemos a caer en la misma, por así decir, en la misma piedra, volvemos a tropezar en la misma piedra. Únicamente se habla de autoconsumo fotovoltaico. No entendemos por qué no se le da pie a autoconsumo con otro tipo de tecnologías. O sea, es un ámbito que lo hemos comentado ya en varias ocasiones con el Ministerio, incluso salió en la jornada que tuvimos en el Ministerio, ¿no? En donde nos presentaron y hubo una mesa en donde ciertas asociaciones y representantes del sector tuvieron cabida, ¿no? Para comentar un poco esa propuesta y nosotros ya lo dijimos allí, es decir, debería de ser un autoconsumo renovable. Que haya ciertas características que la fotovoltaica nos pueda aportar, una mini eólica, una hidráulica, es decir, ¿por qué nos lo están capando, ¿no? Y yo creo que eso, evidentemente, sería un tema a proponer, a discutir y a volver a sentarnos con el Ministerio cuando sea posible, ¿no? Sí, efectivamente es una de las líneas, digamos, de acción que quedaría fuera de esta propuesta. Bueno, junto con otras también importantes como puede ser lo de la capacidad de acceso versus a la potencia instalada, que también han sido muchos los agentes que hemos intentado, sobre todo para esas instalaciones de 15 kilovatios, para el tema de la exención de permisos, que fuera más por capacidad disponible que por potencia instalada, pero sobre todo también por eso, por las limitaciones que vamos teniendo de capacidad de acceso, ¿no? Que al final pues vas a tener instalaciones que tengan X potencia instalada, pero una capacidad de acceso Mínima. inferior Claro. o mínima en algunos casos. Entonces, bueno, esa es otra de los grandes bloques que se quedarían fuera de esta modificación. Fijaos que yo creo que es de los puntos más importantes de las alegaciones que hicimos hace un año y por así decir entre nosotros, pues que no nos han comprado, ¿no? Es decir, y yo hablando con muchos representantes del sector, realmente todos lo hemos solicitado, todos lo hemos pedido y sobre todo, como yo siempre digo, es decir, el autoconsumo evidentemente es una instalación de generación, pero no es una instalación de generación as usual de estoy inyectando el 100% de mi energía a la red. O sea, todo lo contrario. Al final, el primer principio de una instalación de autoconsumo, como su propio nombre indica, es autoconsumirse. O sea, no estar inyectando, ¿no? Con lo cual, oye, no vemos que haya una diferenciación, ¿no? De cómo tratar unas instalaciones de generación como las que podamos ver de grandes plantas a una instalación de generación de autoconsumo. Entonces, eso yo creo que evidentemente seguiremos luchando. Ese es uno de los grandes temas, yo creo que se quedaron fuera. Luego hay cosas que obviamente están, digamos, fuera del ámbito de lo que se ha querido hacer aquí o que, bueno, ya está en el ámbito de otras propuestas que tenemos encima de la mesa, como puede ser toda la parte de estandarización de esquemas, que, bueno, por eso yo creo que tú también rogabas que esto no se quedara en un cajón, porque hay veces que entre las que se quedan en el cajón y las que parece que van muy despacito, ¿no? Tenemos ahí también la aprobación de la modificación del reglamento de técnico de baja tensión, que yo es que la tengo encima de la mesa y me da agobio, porque yo quiero ya que la publiquen y tenerla definitiva, la verdad. Y que yo creo que es muy importante, yo creo que lo digo siempre, por el tema de estandarización de criterios entre las distribuidoras. Al final, una de las cosas que más escuchamos de reclamaciones, de quejas del sector es ¿por qué Endesa Andalucía? ¿Por qué Iberdrola Madrid? ¿Por qué Unión Fenosa en Galicia? ¿Por qué no tenemos, digamos, unos esquemas para todas ellas y estandarizados? Y ellas mismas, yo creo que también lo quieren. Sí, claro. Ellas mismas están diciendo, oye, sí, dime qué es lo que tengo, qué es lo que tengo que seguir, qué esquemas me vais a poner a nivel nacional y nosotros encantados de la vida. Entonces, eso se supone
que va a salir en el reglamento electrotécnico de baja, pero ¿cuándo? A ver, eso es una patata caliente, ¿no? Nosotros siempre que hemos tenido las últimas informaciones por parte del Ministerio, nos están indicando, ¿no?, que pueda haber la luz al final del primer semestre del año que viene, es decir, por junio o julio, ¿no? Ahora mismo, pues como bien sabéis, y así tuvimos un grupo de trabajo con los socios hace algunas semanas, para explicar en detalle, pues, en qué situación está el reglamento electrotécnico de baja tensión. Está en una consulta pública en Europa, que en el TRIS, ¿de acuerdo? Que, bueno, es una plataforma donde tienen que ir todos los reglamentos industriales de cada uno de los países miembros. Ahí tiene que estar hasta noviembre y, bueno, y los pasos siguientes, pues diversos informes que puedan venir de otros departamentos, de otros ministerios, pero sobre todo aquí, como le hicimos saber, ¿no? En este caso es la competencia del Ministerio de Industria y Turismo. Claro, no estamos, es decir, la regulación no va acompasada con el sector. Tuvimos una regulación del 244 en el 2019, el reglamento electrotécnico de baja tensión no se ha modificado. Es decir, y ya estamos vamos a decir, estamos en octubre, estamos en el 2026, ya hace casi 7 años. O sea, tiene que ir todo mucho más acompasado y no nos olvidemos de la actualización del reglamento contra incendios en establecimientos industriales que hemos visto en marzo de este año. Pues igual, se ha incluido algo de fotovoltaica, algo de instalaciones de autoconsumo, no toca demasiado la parte de almacenamiento, ni un reglamento ni otro, y así se lo hemos hecho saber de decir, oye, el sector va mucho más rápido, avanza a pasos agigantados respecto a cómo avanza la regulación, y bueno, y como bien sabéis, pues ahí estamos luchando, ¿no? Y estamos trabajando con las aseguradoras, porque ha sido un ente no regulador que ha venido a regular. O sea, y es uno de los problemas con los que yo creo que todos nos estamos enfrentando en el sector a día de hoy, ¿no? Es decir, oye, no todo vale, de repente nos piden a lo mejor algunos requisitos que no son necesarios, pero que yo entiendo que ante ciertas situaciones, pues diga la aseguradora, oye, yo lo pido y si no, pues lo siento, pero no se puede realizar este proyecto. Y ya estamos viendo proyectos que se han caído por esa vía, ¿no? Entonces, no solamente es importante hablar de este proyecto Real Decreto, sino seguir trabajando, seguir luchando para que todo vaya acompasado. De verdad que ahí es donde nos cabrea un poco de, oye, las competencias están en diferentes ministerios perfectos, pero tiene que haber mucha más relación entre ellos y todo tiene que ir más de la mano y sobre todo al mismo tiempo, ¿no? No tiene sentido que por un lado vayamos a una velocidad y por otro en la misma carretera vayamos a otra, ¿no? Y eso nos afecta a todos. Yo creo que al final todos tenemos el objetivo claro de que queremos las instalaciones en el mayor punto de excelencia técnica posible. Eso siempre lo hemos sabido, que al final cualquier tema de baja calidad de una instalación afecta negativamente al sector. Es algo que desde luego no queremos bajo ningún concepto, pero las indefiniciones normativas o el hecho de que, como tú dices, un ente que no es regulador esté regulando, pues puede generar mucha incertidumbre y mucha confusión, igual que todas estas quejas que decimos de, oye, es que depende de la comunidad autónoma, depende de la distribuidora, tengo unos condicionantes o tengo otros distintos, ¿no? Al final, eso es lo que al fin genera mucho caos, genera mucha confusión, genera que las instalaciones vayan mucho más lentas y que pues muchas veces ya con la instalación hecha, que también es el problema, que muchas veces ya con la instalación montada, con la instalación en las últimas fases, pues te empiezas a encontrar con que te viene una inspección de una distribuidora que primero te ha dicho esto, luego ha venido otro, te ha dicho esto otro, luego viene el de la aseguradora, te dice otra cosa y al final estás modificando una instalación ya ejecutada pues durante meses. Y ya luego pon el contador y haz la activación del autoconsumo, ¿no? No, totalmente. Entonces, bueno, pues si os sí. parece ya por tiempo, Sí. las orejas, que si no nosotros nos pasamos aquí hablando, Dima y yo, toda la mañana. Sí, que tenemos aquí nuestro cafecito, que estamos los dos de cháchara, pero tenemos a mucha gente ahí detrás. Pues gracias Fátima, gracias Javier por esta conversación de análisis y reflexión sobre cada uno de los bloques que habéis estado comentando. La verdad es que tenemos bastantes preguntas en el chat, así que si os parece vamos a empezar con esta ronda así de preguntas que podamos seguir pues solucionando algunas de las dudas que nos comentan, ¿sí? Vale. Para los que habéis preguntado si la presentación la vamos a pasar o compartir,
E informaros de que estos APATalks se suben a nuestro canal de YouTube. Entonces, en una semana estará subido al canal de YouTube y podéis acceder a él sin ningún problema. Y ahí tenéis todo el contenido disponible para vosotros. Así que sin más, te dejo a Erickson, a mi compañero Erickson, para que pueda ir formulando alguna de las preguntas que habéis hecho en el chat. Intentaremos responder la mayoría dentro del tiempo que nos sea posible. Así que nada, cuando... Bueno, pues gracias, Rebeca. Son bastantes preguntas como mencionabas. Vamos a tratar de contestarlas, también de darle un respiro a Fátima y a Javi que han tocado muchos temas. Bueno, han hablado bastante. Y bueno, comencemos con una sobre el aumento de radio de distancia. Ponen que, ¿por qué solo en suelo industrial? Si no se incluye suelo rural y ponen un ejemplo muy claro que sí sería, o sea, si sería compatible con agrivoltaica o no. Y también a qué se refieren a estructuras artificiales. No queda muy claro Sí. todavía. Claro, a ver, efectivamente es una de las propuestas que se hizo en la consulta pública inicial por parte de para justamente que no hubiera esta diferenciación del tema de suelo. Al final ya hay una normativa que regula todo el tema de uso del suelo, que, oye, hay distintos niveles de protección, hay distintas normativas medioambientales que pueden estar protegiendo suelos agrarios o rurales de cierto grado de protección, efectivamente. Entonces, bueno, quizás aquí pues el Ministerio peca de conservador, evitando quizás también una mayor confrontación y contestación social por esa parte, ¿no? Igual que estamos viendo ahora con lo de los olivos en Jaén, ¿no? Que son noticias que tienen como mucho impacto social, se hace eco mucha gente y que al final, cuando las desgranas, ves que no es exactamente lo que te estaban contando en el titular, ¿no? Porque además hablaban de expropiaciones de terrenos así a gran escala. Pero yo creo que es un poco por esa parte de contestación social por la que el Ministerio no nos ha comprado, como decía Javi, esa propuesta de extender a los suelos rústicos. No obstante, pues es verdad que también menciona el tema de las estructuras artificiales para otros usos. Depende, pues si... Habrá que ver la definición o cómo se pueda interpretar, lo que pasa es que da lugar a muchas interpretaciones. Efectivamente, si ya tuvieran estructuras que sirvieran para otros usos agrarios, por ejemplo, pues entendemos que esa estructura sí que serviría para este tipo de instalaciones. ¿Qué pasa con la agrivoltaica? Que al final muchas veces son estructuras que pones ad hoc y que sirven para una doble funcionalidad, que por un lado te van a servir para la parte de generación per se, pero que además tienen otro uso, ¿no? Como el tema de los sombreados, de protección de la vegetación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí sí que hay un poco de indefinición en la normativa y, bueno, quizás se podría pedir aclaración también al Ministerio sobre estas estructuras duales, vamos a decir, ¿no? Porque en realidad sí que es verdad que las estamos incorporando para una instalación de generación, pero que no, su uso principal, digamos, no es el de la generación principal, sino un uso para el tema agrario. Vale, muchas gracias, Fátima. Hay otra también para aclarar el tema del autoconsumo con almacenamiento. Nos dice una persona que tiene un autoconsumo hibridado, una instalación fotovoltaica de autoconsumo con excedentes y un sistema de almacenamiento sin excedentes. Me cuenta que si se puede legalizar o qué pasa con este tipo de instalación con lo que pone el Real Decreto la propuesta. Bueno, entiendo que las tiene las dos en red interior. A ver. Parece un poco, pero también lo que dice. Claro, a ver, tal y como estaría esta propuesta de normativa, si tuviera el autoconsumo invertido en red interior y un autoconsumo con excedentes a través de red, en principio, con el nuevo cambio de que puedes estar en esas dos modalidades y con la inclusión de esta parte de almacenamiento, se entiende que sí podría. Si las tiene las dos en red interior, entiendo que de alguna manera tendrá que unificar la instalación en una única modalidad, porque en principio, si están las dos conectadas en red interior, no deberías poder tener dos modalidades distintas. Entonces, tendría que unificarlas en una de las dos modalidades, en ese caso. Vale, claro. Aquí un poco el tema de la presentación, como vamos a ver muchos de estos puntos y lo vamos a tocar en la reunión del próximo martes 21 en el grupo de trabajo de los socios, pues evidentemente estará parte de esta presentación un poquito más desarrollada en algunos puntos para tratarlo internamente con las empresas asociadas,
Con lo cual, evidentemente, pues todo aquel que sea socio pues, tendrá disponible la presentación en los próximos días, ¿vale? Y bueno, esto también, entended que es una propuesta, lo que Claro. comentábamos, es una propuesta, nosotros estamos diciendo nuestra interpretación normativa sobre esta propuesta, que puede no ser lo que se publique o que se publique con ciertas aclaraciones que vayan a echar por tierra las interpretaciones de los aquí presentes. Vale, esta es una que nos hace Marina sobre los colectivos. Si se debe modificar un consumidor por otro cuando se mantiene el CUPS, es decir, cuando hay un cambio de titular de suministro. Nos pregunta que cómo se hace ahí en ese caso. Pues lo que propone este Real Decreto es que si el coeficiente de reparto se va a mantener, es decir, tú no vas a afectar con tu cambio al resto de consumidores, que el acuerdo lo tenga que firmar el consumidor que entra con una, digamos, declaración de conformidad del que sale. Simplemente. Sería una de estas simplificaciones en la que incide el proyecto de Real Decreto. Vale. Obviamente, perdón, sí que tienes que volver a entregar, si no cambia el CUPS, pues el TXT en realidad no se va a modificar, pero sí tendrás que volver a remitirlo con el acuerdo de reparto firmado porque has cambiado ese titular. En principio, nada más. Vale, y enlazando con la parte de coeficiente, nos preguntan si se modifica el coeficiente de dos consumidores, ¿se afectaría al resto, dado que la suma tiene que ser el 100%? Nos preguntan cómo se manejaría en ese Claro, caso. en ese caso no cambiarías el coeficiente de 2, cambiarías el coeficiente de más. Es decir, si tú vas a cambiar el coeficiente de dos consumidores, digamos, entre ellos, es decir, que uno tenga un 0,2 y otro tenga un 0,3 y le vas a dar la vuelta, pues solo estás afectando a esos dos consumidores. Si el hecho de que un consumidor quiera más va a afectar a que el resto de consumidores modifiquen todos sus coeficientes de reparto, pues todos tendrán que volver a firmar el acuerdo de reparto y volver a enviar el fichero TXT con todos los, bueno, en todos los casos el TXT con todos los consumidores, todos los puntos de suministro y su coeficiente de reparto. Vale. Surge también algo sobre el gestor de autoconsumo. Pone alguien si sería conveniente que esta persona tenga una cualificación profesional, es decir, que sea un profesional, un asesor energético o esta figura jurídica. O sea, decías antes que ponen las pinceladas, pero bueno, a la gente le surge eso y preguntan esto. A ver, aquí esto puede llevar a un debate mucho más profundo, ¿no? Es decir, primero, esa figura del gestor de autoconsumo se tendría que regular en la propia ley del sector eléctrico, es decir, pero como hemos comentado, por así decir, la posibilidad de modificación del Real Decreto no conlleva ninguna modificación en ámbito y rango legal, con lo cual, ya os digo, es una definición. Podríamos debatir mucho de si tiene que ser un profesional del sector, si puede ser un asesor energético o no, pero por ahora lo han dejado un poco ambiguo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, será a lo mejor un tema que discutamos el próximo martes. Yo sinceramente dudo que se vaya a poner un criterio técnico de conocimiento en la norma porque al final lo que quiere la normativa es que en todo caso los consumidores, claro, los consumidores o un consumidor, incluso representante de todos, pueda hacer esa figura de gestor de autoconsumo. Es decir, permite que sea un agente externo, pero tampoco quiere limitar a que tenga que ser un agente externo. Entonces yo ahí no creo sinceramente que vaya a ir la normativa por la vía de una especialización del gestor de autoconsumo, sino en dejarlo abierto a, pues oye, la opinión de los autoconsumidores, que creen que dentro de los autoconsumidores hay una persona pues que a lo mejor tiene ese conocimiento técnico o que simplemente efectivamente que dé el paso adelante y que sea él el gestor de autoconsumo. O directamente en cuanto vean fichero TXT que tengo que cumplir no sé qué, espera, que llamo a una empresa especializada y que sean ellos mis gestores. Y que las propias, estoy segura que las propias empresas instaladoras van a asumir también ese rol, o la empresa o la ingeniería o la comercializadora. Todos esos agentes técnicos ya por sí van a asumir y van, yo creo que también a posibilitar o a ofrecer el servicio de ser gestor de autoconsumo y de ayudar en estos trámites. Y luego ya el consumidor, con su buen criterio, que al final es el que decide, vamos a decir, cómo maneja su instalación de autoconsumo, pues va a elegir si quiere es externo o si prefiere hacerlo de manera interna. Vale, vamos con dos preguntas que nos están por acá mirando. Así que bueno, nada, hay una muy importante que si bien no viene acá en el Real Decreto,
Yo le preguntaría a Javi qué echan en falta la definición de limitación de potencia en los inversores y Fátima también, que es algo que se ve mucho en el día a día, y la justificación, esto que se hablaba del certificado del fabricante, esto que venía en el Real Decreto Ley que se derogó, nos preguntan un poco qué pasó con eso. Vale, a ver, por resumirlo y no demorarlo mucho, eso va por otra vía, ¿de acuerdo? Es decir, se está trabajando en paralelo. Como no se convalidó el Real Decreto Ley 7/2025, recordad que hubo una consulta pública para una propuesta de Real Decreto de medidas urgentes, que eso salió en agosto. Ese proyecto de Real Decreto ya incluía la definición de potencia instalada. Ese va por otra vía, ese ya va además por una vía casi urgente. Y lo suyo sería que veamos publicado o aprobado ese Real Decreto de medidas urgentes 6 meses a posteriori de que haya salido a consulta pública. Más o menos nuestro pronóstico, y o sea, tomarlo como una orientación, podríamos verlo aprobado en el primer trimestre del año que viene, ¿vale? Del 2026. Con lo cual, en ese caso, ahí veremos la definición de potencia instalada, pero que recordad que esa definición no está incluida o no venía incluida en el Real Decreto 244, sino que venía en el Real Decreto 413/2014, ¿vale? Vale, Javi, pues muchas gracias. Y para cerrar, nos preguntan, hay distribuidoras que siguen exigiendo un elemento de corte en las instalaciones, en el CGP, Ujú. y que obliga a una conexión física, un cable desde la CGP y el cuadro de protecciones. Nos preguntan si esto se elimina explícitamente esta exigencia o No. si continúa. A ver, en la exigencia, eso viene dado por las condiciones técnicas de la distribuidora, ¿vale? A día de hoy. Y hasta la publicación de ese reglamento de técnico de baja tensión, del nuevo. Entonces, ahí va a depender de si la distribuidora pues ya lo tiene recogido como obligatorio dentro de sus especificaciones técnicas o si lo tiene simplemente como recomendable, como en algunos casos. Y obviamente esas especificaciones técnicas tienen que estar validadas, digamos, por industria. Eso ha pasado en algunas que no las tenía validadas, han querido hacerlo obligatorio y no les han dejado, pero en el momento en que tienen esa validación de esas normas técnicas por parte del órgano competente, ahí sí que ya son, digamos, de obligado cumplimiento, pero depende de cómo está, de qué distribuidora sea y de si lo tiene como obligatorio o como recomendado. Vale. Y en el reglamento de técnico de baja tensión sí que ya, pues, casi con total seguridad venga definido la necesidad o no de ese equipo. Vale. A ver, yo si me permitís para ir casi cerrando, ¿vale? Sí, he visto varias preguntas, es decir, hay muchas de ellas que a lo mejor ya se han ido resolviendo y se han ido respondiendo a lo largo casi de las intervenciones. Pues he visto algunos comentarios de Fausto, sobre todo la neutralidad, por así decir, tecnológica en el ámbito renovable para incluirlo en esa actualización del Real Decreto. Aquí veo lo del 10% de capacidad, sobre todo en red de transporte. Pues eso, si no recuerdo mal, está extendido hasta final de este año. Veremos si se amplía o no se amplía. Pero lo que comentábamos, esto no lo estamos viendo, por así decir, en las redes de distribución. La reunión que hemos comentado el próximo martes 21 sí es exclusivo para socios, ¿vale? Ya enviamos la convocatoria hace unos días, incluso con un informe inicial, de análisis inicial de la propuesta de Real Decreto, con lo cual, pues oye, también como siempre decimos, ¿no? Animaros a todos aquellos que a lo mejor ahora no formáis parte de la asociación, entrar y conocer un poquito más los servicios que damos, ¿no? Y yo creo que intentamos siempre hacerlo lo mejor posible y todo lo que está en nuestras manos, ¿no? He visto alguna adicional, yo creo que como están por ahí nuestros contactos, si no, pues oye, nos podéis contactar a la asociación con todas estas consultas, intentaremos responderlas, pero ya por tiempo, pues disculpad, pero ya se nos ha echado un poco el tiempo encima. Y queremos respetar un poco el tiempo del que disponemos y nada, muchas gracias Fátima, muchas gracias Javi por compartir vuestros conocimientos, por sacar tiempo de vuestras apretadas agendas y estar hoy aquí. Como ha dicho Javi, el próximo martes 21 para los socios de APA Autoconsumo tenemos el grupo de trabajo donde vamos a estar profundizando más estos temas, así que os invitamos a participar y para todos aquellos que todavía no seáis socios, pues os extendemos la invitación a serlo para estar al tanto de este y otros muchos temas que tratamos a diario en la asociación.
De nuevo, gracias Javi, gracias Fátima, gracias a todos los que os habéis conectado y habéis llegado hasta aquí con nosotros. Todo eso. Sí. Y esperamos veros en la próxima edición de los APA Talks.